Las 9:03 de la mañana, tiempo para la entrevista, y hoy hemos invitado a Pello Txandiano, portavoz de Euskal Herria Bildu en el Parlamento Vasco. Egunon. Estamos con un ojo puesto en Barcelona. Ya sabe que dentro de hora y media aproximadamente arranca esa conferencia de presidentes de la que la verdad no se esperan demasiados acuerdos, llega un clima muy tenso. ¿Usted qué espera de ese encuentro? Poca cosa, la verdad. La conferencia de presidentes hoy es un lugar, un órgano donde pues, los presidentes de las autonomías del Partido Popular se dedican a boicotear al gobierno. Por tanto, ahí yo creo que hay poco espacio para que este país pueda sacar algo provechoso. Veremos siquiera si se produce la reunión, porque si se expresan en euskera o en catalán, el Lehendakari, Salvador y el presidente Díaz Ayuso ya ha dicho que se levanta y se va. Pues esto mismo confirma que no es precisamente un marco político donde se pueda plantear una conversación política provechosa para los intereses de este país, ¿no? Necesitamos un nuevo autogobierno con mayor dimensión, con mayor capacidad política, etcétera, etcétera. Ese es el debate de época, precisamente. ¿Habla de un nuevo estatuto? De un nuevo estatuto, de un nuevo estatus, de reformular la relación bilateral que tiene hoy este país con el Estado, que nos dé una bilateralidad efectiva y garantías de que no se produzca lo que se ha producido en los últimos 40 años con este estatuto. Por lo tanto, estamos hablando de actualizar el autogobierno, conseguir mayor fondo de poder, mayores competencias, más competencias, competencias exclusivas en algunos ámbitos y garantías de blindaje. Y en esto están trabajando desde EH Bildu, PNV, PSE, en esos trabajos que están realizando para avanzar precisamente hacia un nuevo estatus. Sí, hay conversaciones, esto se sabe y se está haciendo un trabajo discreto, como tiene que ser, entendemos, y tenemos una ventana de oportunidad que hay que saber aprovechar. Y los tiempos son los que son. A más tardar, las siguientes elecciones al Parlamento, al Congreso Español, serán el 27 de mayo, probablemente, si no se produce un adelanto electoral. Por lo tanto, estamos trabajando contra el reloj y nosotros y nosotras estamos convencidos de que hay que aprovechar este momento. Esa ventana de oportunidad que en ocasiones se ve oscilante demasiado cuando aparecen Leire Díaz Aldama. ¿Estos episodios le preocupan? Pues siempre preocupa, ¿no? Porque evidentemente pues lo que se aprecia en la superficie pues no es nada positivo, es evidente. Ahora bien, uno se pierde ya en la trama y casi es imposible discernir en qué es realmente algo pues preocupante y algo que merezca la pena una atención política y qué es ruido de la extrema derecha, que lo hay desde el principio y con una intencionalidad clara de tumbar al gobierno Sánchez. Sobre la mesa, en un día como hoy, pese a la tensión de la que estamos hablando, hay temas interesantes e importantes, entre ellos la vivienda, que a Euskal Herria Bildu también le preocupa. Se han mostrado críticos con la propuesta de medidas urgentes que han planteado PNV y PSE. ¿Qué es lo que no les gusta? Bueno, primero hay que analizar la proposición de ley que plantearon o presentaron en el Parlamento el miércoles. Hay una parte que corresponde a agilizar los trámites urbanísticos. Bueno, puede ser algo a estudiar. Y hay una parte que para nosotros es inaceptable, que es una auténtica contrarreforma, como es la reducción de los estándares de vivienda pública. Esto es algo que es inaceptable, que además el propio consejero reconoce que es debido a la presión que ejercen las constructoras al gobierno, aduciendo el argumento de que las promociones no son rentables. Bueno, esto no se sabe cuál es la rentabilidad que hoy tienen las promociones. Lo que se sabe es que históricamente en el mercado inmobiliario las rentabilidades han sido 2 dígitos. Y esto es inaceptable, porque estamos hablando de un bien esencial como es la vivienda en un momento en que no se está garantizando el acceso a la vivienda. Entonces, las rentabilidades tienen que ser muchísimo más bajas de lo que han sido históricamente. Pero es que además esto, que es una contrarreforma en toda regla, tiene una alternativa clara, que es hacer una reserva de suelo estratégico, hacer un PTS que ordene el desarrollo de la vivienda pública y conformar un fondo de promoción de vivienda pública capaz de hacer la promoción de vivienda pública suficiente como para satisfacer la demanda que va a existir los siguientes 10 años. Esta alternativa existe.
Por lo tanto, habiendo esta alternativa que consiste en que el sector público, la administración, haga la intervención necesaria en el mercado inmobiliario para dar solución a una situación de emergencia habitacional, no es de recibo que se acepte el chantaje que en este caso están haciendo las constructoras al gobierno. Esta propuesta, ese fondo de vivienda, lo planteó en el monográfico del Parlamento esta semana y no salió adelante. Pues esto es algo que no se entiende, ¿no? Hubo determinadas resoluciones en las que el acuerdo era evidente, porque este gobierno ahora empieza a hablar de un fondo social para la promoción de vivienda pública, cosa que es nueva. No consta en el programa de gobierno, el consejero hasta ahora no ha hecho mención a ningún tipo de fondo de promoción de vivienda pública, bien, pero parece que estamos de acuerdo en que precisamente necesitamos un fondo de vivienda pública para promocionar vivienda pública con suficiente capacidad financiera como para hacer una intervención potente en el mercado, ¿no? Bien, ¿por qué no es posible el acuerdo? Pues eso es algo que no se entiende, ¿no? Seguramente porque esta propuesta nuestra va unida a una crítica a la gestión que ha hecho este gobierno de PNV-PSOE los últimos 10 años, ¿no? Porque ahora el consejero se dedica a interpelar a la oposición y a los ayuntamientos para que colaboren, por ejemplo, en la conformación de una reserva de suelo estratégico, ¿no? Es que han pasado 10 años de la aprobación de la ley vivienda, de la ley de vivienda vasca, 10 años. En 10 años ha habido tiempo suficiente para hacer una reserva de suelo, para hacer un PTS que ordenase el desarrollo de vivienda pública y para hacer un fondo para la promoción de vivienda pública. Y no se ha hecho nada de eso. No se ha hecho. Y hoy, entonces, tenemos una situación descontrolada, como es una emergencia habitacional, que tiene consecuencias sociales y económicas inmensas. Bueno, bien, pues lo primero será un mínimo autocrítica por parte del gobierno, asumir que las cosas no se han hecho bien, que ahora lo que toca es precisamente una intervención pública potente. Bueno, y vamos a ver cómo se hace esto. Pero desde luego que la solución no es someternos al chantaje que hacen las constructoras, aduciendo que las promociones no tienen rentabilidad suficiente, porque no es verdad. No es verdad. Y si lo es, que pongan encima de la mesa los números. ¿Cuál es la rentabilidad que sacan hoy en día las constructoras en la promoción de vivienda pública? Que pongan encima de la mesa y analicemos esto detenidamente con rigor. Pero esto no puede ser. Y desde esa visión crítica, desde la discrepancia, ¿cómo se trabaja entre ayuntamientos y departamento? Porque es cierto que el consejero se emplaza directamente a los municipios gobernados por EH Bildu. ¿Están colaborando? ¿Van a seguir colaborando? ¿De qué manera? Se trabaja bien y hay colaboración y los ayuntamientos de EH Bildu están cediendo suelo gratis al gobierno vasco. Por lo tanto, hay una colaboración que además es pública. Galdakao, Azpeitia, Soraluce, Orereta, los convenios se están firmando. Hay colaboración entre el gobierno vasco y los ayuntamientos, pero lo que no es de recibo es que el consejero de Vivienda se dedique a interpelar públicamente a los ayuntamientos. Los ayuntamientos son las instituciones más cercanas al ciudadano, las que están sobrecargadas de competencias, por lo tanto, y además infrafinanciadas. No tienen recursos técnicos suficientes para hacer frente a la problemática de los pisos turísticos, a la intervención de la vivienda vacía, a la promoción de la vivienda pública, de tal forma que se responda a una emergencia habitacional. Por lo tanto, el gobierno tiene que asumir sus responsabilidades. Máxime cuando en 10 años los gobiernos de PNV-PSOE, habiendo tenido mayoría absoluta y mayorías parlamentarias para hacer esto que se dice que hay que hacer ahora, imagínense dónde y cómo estaríamos hoy después de 10 años de aprobarse la Ley Vasca de Vivienda si esto, la reserva de suelo, el PTS de vivienda o el Fondo de Promoción de Vivienda Pública se empezara a hacer hace 10 años. Pues evidentemente estaríamos en una situación muy diferente. Entonces hay que asumir las responsabilidades antes de interpelar públicamente a los ayuntamientos de este país. Y no me refiero a los ayuntamientos gobernados por EH Bildu. Me parece que esta desazón, esta inquietud por estas interpelaciones permanentes del consejero a los ayuntamientos trascienden a los ayuntamientos de EH Bildu. Estamos en una situación de emergencia habitacional, que cada cual asuma sus responsabilidades. Y en un momento complicado para la industria, de ahí el pleno monográfico que propusieron en el Parlamento esta misma semana. Ahí plantearon otras propuestas, un banco vasco de inversiones, se pidieron más intervención desde la administración pública, más capacidad de decisión, y les acusaron de propuestas poco realistas.
No escuché esa acusación en todo el Pleno. Por parte del Partido Socialista. Ya, el Partido Socialista llevó un discurso escrito que no se correspondía con la presentación que hice yo. Entonces, bueno, y además yo creo que en consecuencia quedó un poco fuera de debate el Partido Socialista de aquel monográfico, lamentablemente o desgraciadamente. Como proponente, quedó satisfecho con el debate. Sí, yo creo que hicimos un debate de futuro. Hubo dinámica parlamentaria, hubo dialéctica parlamentaria, lo cual no es habitual. Por tanto, eso ya es una buena noticia. Y hubo contraste de ideas. Hay diferencias, hay discrepancias, hay diferentes puntos de vista, como es normal, y tuvimos la oportunidad de contrastar esos puntos de vista. El gobierno vasco va a presentar un plan industrial y lo que planteamos nosotros y nosotras ahí fue pues una visión alternativa a la política industrial que vaya a plantear el gobierno. Nos parece que necesitamos una mayor visión de país y eso se traduce en una política industrial que no solo defina objetivos vagos, sino que sea capaz de identificar misiones. Y además que hay que reformular la colaboración público-privada. El sector público tiene que orientar la transformación y dos, hay que compartir riesgos pero también beneficios, cosa que no ha sido así hasta ahora. Dos, necesitamos mayores capacidades públicas. Hemos perdido capacidades públicas en el pasado, capacidad de inteligencia institucional. Tenemos, yo creo, un problema de eficiencia en nuestro sistema de conocimiento, en la red de ciencia y tecnología. Y necesitamos, además, definir qué capacidad de decisión queremos en sectores estratégicos. Tecnología, capacidad de computación, muy relacionado con el desarrollo de la inteligencia artificial, en el sector energético, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que hemos hecho una aportación interesante, además con propuestas muy concretas. Yo ahí presenté 14 propuestas concretas que están contrastadas con mucha gente en este país. Hemos hecho una ronda de contactos, hemos estado con muchos agentes sociales, económicos, con muchas personalidades, con mucha gente que tiene una visión de lo que tiene que ser la política industrial a futuro, y yo creo que llevamos ahí una propuesta sólida que entendemos es una oportunidad para el gobierno para mejorar, ¿eh? Y entonces la invitación en aquel pleno fue a que no se tome esto como una amenaza, sino como una oportunidad y como una aportación que hace Euskal Herria Bildu al debate en torno a la política industrial. Coincidiendo con el debate, el sindicato ELA celebraba su congreso y Michel Lakuntzara, reelegido secretario general, lanzando una crítica muy directa a los partidos de izquierda, quienes acusa de no hacer suficiente oposición, haber abandonado la confrontación. ¿Cómo encaja estas críticas? Bueno, hay gente que nos acusa de no hacer oposición y hay gente que nos acusa de hacer una oposición destructiva. Pues ni una cosa ni la otra. EH Bildu tiene una posición centrada, muy centrada, creo yo, que se apoya sobre dos cuestiones fundamentales. EH Bildu entiende, desde una óptica de izquierdas, que en este país son posibles avances cualitativos desde la izquierda, en cuestiones muy concretas, que suponen un salto en el sentido de construir una sociedad más igualitaria. Me refiero, por ejemplo, aquí es posible garantizar pensiones mínimas. Aquí es posible garantizar un salario mínimo interprofesional acorde a nuestras características socioeconómicas. Aquí es posible dar una respuesta estructural a la emergencia habitacional en 10 años. Aquí es posible ganar mucho espacio al sistema energético en la generación de la energía y en la comercialización de la energía. Aquí es posible, por ejemplo, sacar el ánimo de lucro de la prestación de los servicios de cuidado, de tal forma que se desmercantilicen los cuidados. Por ejemplo, este tipo de avances políticos son posibles en el país. Estos son los cambios posibles que H. Bildu entiende que hay que hacerlos posibles también desde las instituciones en los siguientes meses y años. Y por otra parte, nosotros tenemos un diagnóstico de cómo está esta pequeña nación en un momento histórico como este, ante retos inmensos y ante cambios profundos a nivel social, cultural, económico y demás. Creemos que este país y esta pequeña nación necesita de una gran reacción. Y esto hay que hacerlo a través de pactos de país. Y estamos absolutamente convencidos, tanto desde el punto de vista abertzale soberanista como desde el punto de vista de izquierdas, que esta posición centrada que hoy plantea H. Bildu, que está absolutamente contrastada y acordada con su base social, como se vio en el último congreso, pues es el camino que tiene que transitar la izquierda independentista en este país. ¿Confían que en esos pactos de país pueda estar el sindicato ELA? Debería estar, por supuesto, como primer sindicato del país, ¿no? Pero bueno, hay que hacer un análisis del momento histórico, de cómo está este país, de cómo está esta nación, este momento
histórico donde se está produciendo una revolución de la extrema derecha. O sea, estamos asistiendo a una revolución, auténtica revolución de la extrema derecha. Hemos visto esta misma semana como Portugal y Polonia acaban de alcanzar los gobiernos, ¿no? Pero es que no es solo eso, o sea, esa revolución es cultural también. Por tanto, hagamos un análisis correcto del momento histórico, que es la base fundamental sobre la que hay que construir la acción política. Hagamos un análisis estructural de cómo está esta pequeña nación en este momento histórico y desde ahí entablemos una conversación entre las diferentes fuerzas soberanistas y de izquierdas. Sobre los debates abiertos en este país, el sanitario, está en marcha la Mesa del Pacto de Salud que abordará la semana que viene un punto que para EH Bildu es fundamental, el de las privatizaciones. ¿Hasta dónde tienen que llegar para que estén en el pacto, para que sigan apostando por ello? Bueno, aquí quiero hacer una pequeña retrospectiva. En junio del año pasado, el Lehendakari en Ajuria nos presentó a los portavoces parlamentarios la propuesta de la Mesa de Salud. Uh-huh. Yo, in situ, ahí mismo, desde Ajuria, dije que había que dar oxígeno a este intento, a esta propuesta. Creo que hemos sido coherentes con esto. Sacamos este tema del debate presupuestario, que es un debate muy cortoplacista, que se refiere a las cuentas del año que viene. Hemos trabajado a destajo durante todos estos meses y yo creo que eso está fuera de duda. El aporte que ha hecho EH Bildu en contenidos a esa mesa ha sido muy notable en términos cualitativos. Y yo creo que eso lo reconoce pues todos los agentes que han participado en la mesa de salud. Y hemos dicho una cosa muy claramente también, lo he dicho yo en estos mismos micrófonos, nuestra apuesta y compromiso por la mesa de salud es absoluta, de igual manera que nuestra apuesta por la sanidad pública es absoluta. La mesa de salud es un ejercicio para identificar las políticas que tienen que blindar la sanidad pública y tienen que fortalecer Osakidetza. Ese es el ejercicio que estamos abordando. Por tanto, no se puede dejar la puerta entreabierta al fortalecimiento de la sanidad privada en detrimento de la sanidad pública. Y esto es un riesgo real de cara al futuro. Porque el consejero aquí en estos micrófonos esta misma semana se comprometía a que no supere el 6%. Pero no solo el nivel de concertación. Es mucho más que eso el riesgo de privatización del sistema sanitario público. Máxime cuando vamos a un salto tecnológico. El uso del dato, la tecnología, el salto que se va a producir como con la introducción también de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, son cuestiones que abren nuevas posibilidades a la privatización de la sanidad pública. Por lo tanto, es mucho más que el nivel de concentración que tiene hoy en día el sistema. Por lo tanto, esto se está analizando. De hecho, hay un grupo de trabajo específico que analiza la relación público-privada. Bien, todavía ese documento no ha llegado a la mesa. Aquí quiero decir una cosa. Se está diciendo que ya existe consenso sobre 22 de las 24 ponencias. Y eso es mentira, porque no se ha votado en ninguna de las ponencias todavía. De hecho, estamos en fase de enmiendas. De hecho, hay documentos, 2, en concreto este, que es el nudo gordiano del ejercicio de la relación público-privada, que no ha llegado todavía a la mesa. Por lo tanto, no nos precipitemos y analicemos bien qué es lo que tenemos encima de la mesa, identifiquemos bien cuáles son las políticas que tienen que servir para fortalecer y blindar la sanidad pública de cara al futuro. ¿Les está entrando miedo al compromiso según se acerca el momento de sellar el pacto? De ninguna manera. Porque lo decía el consejero. Sí, pero de ninguna manera. Nosotros no tenemos vértigo ni para estar ni para no estar, porque el pacto no es un fin en sí mismo, es un instrumento para identificar los consensos sobre las políticas que necesita la regeneración de Osakidetza. Entonces, creo que hemos sido absolutamente coherentes, tanto en lo privado como en lo público, ¿no? Estamos aquí para identificar las políticas que tienen que fortalecer Osakidetza frente a la posibilidad real de una privatización a futuro. Entonces, nosotros estamos ahí, hemos estado ahí desde el principio, hemos hecho muchas propuestas y queremos debatir con luz y taquígrafos sobre todas las cuestiones y en especial sobre esto que es el nudo gordiano de la mesa de salud. Le quería preguntar por lo que ha pasado en Beasain. El sindicato ERNE ha denunciado que 2 agentes de Policía Municipal de Ertzaina han sido expulsados del Txosnagune, de la zona de Txosnas. El ayuntamiento ha firmado una declaración de condena en la que Euskal Herria Bildu no ha estado, aunque sí que ha expresado su disconformidad
inconformidad en nota aparte. ¿Por qué no se suman a esa declaración de condena? ¿Es un problema semántico de la palabra, de las letras? ¿Qué es lo que no les gusta? Desconozco cuál ha sido la discusión entre los grupos municipales a la hora de consensuar la moción, realmente. No sé en qué estriba la diferencia o la cuestión de la cuestión semántica, digamos, ¿no? Pero esto no debería ser una cuestión semántica, porque la posición de H. Bildu, la posición política, es absolutamente clara. Entonces, cada uno tiene que ser libre de escoger las palabras que entienda oportunas para manifestar una determinada posición política. La posición política es absolutamente clara, ¿no? A partir de ahí, pues no sé cuál ha sido la discusión concreta que ha llevado a que no se alcance ese acuerdo en el Ayuntamiento de Asai. ¿Qué le parece que se den episodios de estos en fiestas? Bueno, la posición política que hemos manifestado es clara al respecto, ¿no? No se excluye a nadie por su condición de policía municipal o extraña de un ámbito festivo, punto. Esa es nuestra posición política, ¿eh? Por lo tanto, luego yo sí que creo que hay que enmarcar esto políticamente en su justa medida, ¿eh? Porque se tiende a relacionar esto con el pasado, o esto no es una cuestión del pasado. Este tipo de sucesos son cuestiones del presente que ocurren aquí y en otras partes del mundo, ¿eh? Entonces, bueno, pues llevémoslo a su justa medida y mantengamos una posición clara, y yo creo que no hay ninguna duda al respecto. Le quería preguntar también por la situación de acoso que sufrió su hermano en relación con su posición como responsable de Fagor en el debate sobre las renovables. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra él, la familia? ¿Cómo han vivido este episodio? Se encuentra bien, y aquí lo mismo, ajustemos un poco, ¿no? el hecho concreto, no lo sobredimensionemos, ¿no? Porque es lo que es un hecho grave, pero tiene un trasfondo político. Entonces, lo interesante aquí no es llevar el problema o el suceso a un terreno moral, sino a analizar. Lo interesante es analizar la cuestión de fondo, que es una cuestión política que atañe a la transición energética, que es una cuestión importante donde nos jugamos muchas cosas, y es un proceso que tiene muchas aristas, ¿no? Entonces, hagamos este debate. Esto es lo interesante, hacer un debate público sobre lo que tiene que ser el despliegue de las energías renovables de forma justa, democrática y ordenada. Este es el debate, y yo creo que en este caso, y me da cierto pudor hablar de Aritz, porque en este caso es mi hermano, ¿no? Pero ha dado entrevistas en medios de comunicación y yo creo que ha enfocado correctamente el tema, ¿no? No, aquí lo interesante, aprovechemos esto también, este suceso, para hablar de esto, que es un reto inmenso, civilizatorio, generacional, donde nos jugamos mucho como sociedad y como país, ¿no? Aquí la cuestión es cómo se plantea una transición energética que sea al servicio de la gente, al servicio de la comunidad, se haga de forma ordenada, se haga contando con las comunidades locales, cosa que no se está haciendo. En el pleno monográfico hubo otra resolución donde el acuerdo era inmediato, era natural, era muy claro. Es el tema precisamente del pacto social por la transición energética, que es preceptivo además. Por la ley que aprobamos conjuntamente hace escasamente un año y medio, ¿no? Nosotros hemos hecho un planteamiento en el sentido de decir, el pacto social tiene que ser para ordenar la transición energética, el despliegue de las renovables. Lo que se ha hecho hasta hoy ha sido un despliegue desordenado. Y esto ha generado desasosiego en las comunidades locales. Se puede hacer de otra manera, pero para eso hay que poner instrumentos, ¿no? Y el pacto social tiene que servir para eso. Ese es el planteamiento que hicimos. Y tampoco aquí fue posible el acuerdo. Tampoco fue posible en el tema de la red de transporte, la capacidad de decisión que tenemos que ganar para garantizar la potencia que necesita la industria para su descarbonización. Bueno, el planteamiento que hicimos nosotros era: acudamos a Madrid, más allá de la conferencia de presidentes, porque ahí el Lehendakari, sinceramente, está bien que lo haga, ¿eh? Yo se lo dije en el pleno. Nos parece muy bien que el Lehendakari vaya a la conferencia de presidentes a plantear que necesitamos más potencia en la red de transporte, pero de ahí no se va a sacar absolutamente nada. Tenemos un gobierno que depende de las fuerzas soberanistas. Si esta es una infraestructura estratégica, que lo es, colaboremos en Madrid conjuntamente para conseguir una encomienda de gestión para hacer la inversión que necesitamos en la red de transporte. Hagamos eso, colaboremos en pos de los intereses de este país. No se trata de quién se cuelga la medalla.
Es decir, mira lo que hemos traído y tú no has traído nada. No se trata de eso. Juntos y juntas sumamos mucho más en Madrid en defensa de los intereses de nuestro país. Una última cuestión, estamos ya casi fuera de tiempo, pero dado que esta semana ha sido la semana de la competición con toda la oficialidad de la selección de pelota, ¿ha seguido la competición en los frontones? ¿Cómo lo ha vivido? Sí, lo he seguido y mañana estaré en la final. Con mucha ilusión. Bueno, es un paso, es un primer paso. Y esto consiste en dar pasos con mucha ambición hasta llegar a una selección nacional, pero es un paso. Y la verdad es que a mí personalmente me genera mucha ilusión pues ver competir a la selección vasca, en este caso en una disciplina muy concreta, ¿no? Pero pues me parece que es algo que no tenemos que celebrar. Pues Pello Txandiano, portavoz de Euskal Herria Bildu en el Parlamento Vasco, nuestro invitado esta mañana. Eskerrik asko. Y es que Las 9:30.